Pensamiento político de la Ilustración. Los ilustrados pertenecen a una élite intelectual. Pensadores y escritores dominan el arte de la retórica. Hay quienes saben ver un paralelo entre este periodo y el de los sofistas griegos, o a la de los humanistas renacentistas. Algunos se llaman a sí mismos libres pensadores y muchos pertenecen a la masonería. Presentan una actitud inconformista respecto al presente y atacan por igual cualquier opresión intelectual, social, política, así como la superstición o el fanatismo. Los dogmas deben erradicarse porque la razón no debe encontrar más límite que los propios. Creen que la humanidad progresará gracias a la razón y su desarrollo. Si bien son elitistas, consideran que la cultura debe llegar a todos, por lo cual se interesan por la pedagogía, por difundir con claridad las nuevas ideas. Casi todos ellos son anticlericales, pero ateos son algunos. Ilustración en Francia. La cuna de la Ilustración se sitúa en Francia y es allí donde tiene la mayor importancia. La Ilustración francesa tiene un gran contenido político. Su filosofía política está basada en el desarrollo natural o desarrollo que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad. La misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad. Por tanto, el Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté basado en la igualdad y la libertad. Los principales teóricos políticos de la Ilustración francesa son Montesquieu. Se llamaba Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, y era por lo tanto monárquico, pero monárquico y enamorado del parlamentarismo inglés. Fue presidente del Parlamento de Burdeos. Satirizó las viejas ideas y los defectos sociales y políticos de Francia. La obra triunfal que abrió profunda brecha en las concepciones políticas dominantes en Francia fue El espíritu de las leyes de 1748, hasta el punto que se toma esta obra y fecha como punto de arranque de la victoria intelectual de la Ilustración. Principales corrientes del pensamiento político. Tres fenómenos de los que convulsionan Europa durante el siglo XIX tienen gran trascendencia como generadores del pensamiento político. Por un lado, las revoluciones liberales de finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, con el antecedente de la Revolución Inglesa de 1688. En segundo lugar, el fenómeno del nacionalismo ligado a las anteriores en la mayoría de los casos. Por último, la aparición del movimiento obrero. En torno a ello, se centrarán tanto para apoyarlos como para denigrarlos. Lo más nutrido de las ideas políticas del siglo pasado resultaría imposible, por tanto, analizar las líneas del pensamiento sin tener en cuenta los fenómenos a los que hace referencia y el contexto concreto. 2. Pensamiento revolucionario y reflexiones sobre la revolución. La Revolución Americana y la Revolución Francesa son fenómenos del finales del siglo XVII, en torno a los cuales girará buena parte de las ideas políticas de al menos la primera mitad del siglo XIX, bien sea para apoyar la acción revolucionaria, lo que tuvo su plasmación concreta en las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Durante 2 años que sucedieron la Revolución Americana, se enfrentaron dos ideas políticas: la demócrata federal, defendida por Hamilton John Adams, que habla de un gobierno fuerte y eficaz, muy en línea del sistema de inglés, y la otra demócrata liberal, apoyada por Jefferson, que busca un gobierno limitado y un mayor cuidado por las libertades individuales. El liberalismo político es la idea que domina el panorama político durante el siglo XIX. La asociación liberalismo producida por el socio de libertades estará muy presente en las mentes del siglo XIX. Bajo la expresión liberalismo suelen recogerse los aspectos políticos, económicos e intelectuales del movimiento, pero cada uno presenta contornos únicos. Los fundamentos del liberalismo político podrían reunirse en 3 puntos. En primer lugar, libertades individuales, que presentan
pensamientos, prensa, libertad religiosa, reunión, asociación, que son recogidas en la Declaración de Derechos. En segundo lugar, la igualdad legal. En realidad, un nuevo modelo de desigualdad no basado en el tiempo, sino en la economía, que se basa en una sociedad clasista. Y en tercer lugar, la soberanía nacional. Se concretan unas elecciones por sufragio, la división de poder y la generación de la Constitución como ley fundamental frente al poder de la corona o del Estado y sus posibles abusos impunes contra el individuo. El liberalismo político es un lugar fundamental de la burguesía y como esta tendrá una primera tendencia revolucionaria, es alianza frecuente en el romanticismo y en el nacionalismo. Y una segunda más conservadora asociada al doctrinarismo, que son liberales moderados, recogidos en las formaciones de Royal Collard, sobre el justo medio en donde se refuerza la importancia del derecho de propiedad, se llegan a acuerdos con la Iglesia y la corona y se toman medidas contra el movimiento obrero. Por lo tanto, hay grandes diferencias entre los pensamientos liberales, lo que en parte está condicionado por su nacionalidad y por el contexto en el que se desarrolla su vida y su obra. El liberalismo inglés, por su parte, se dedica más a las cuestiones económicas, por lo que analizaremos sus principales autores más adelante. La ideología literal no delimita correctamente determinados conceptos clave de su pensamiento político y da pie a la confusión entre burguesía y pueblo, entre la libertad y las libertades, entre la política y los buenos sentimientos. De esta forma se llega a un acuerdo precario entre la burguesía y el proletario, que quedará roto definitivamente tras la revolución de 1848. El marxismo se trata de una doctrina político-filosófica desarrollada por Karl Marx, de ahí que se llame marxismo, uno de los grandes filósofos y economistas de la Alemania del siglo XIX, que junto a Friedrich Engels fueron los que desarrollaron la ideología de dicha teoría. La idea principal de este nuevo ideario se basaba en cómo con el paso del tiempo iba evolucionando la economía, recriminando al comercio de ser la principal causa de explotación de los trabajadores por parte de la clase capitalista. El marxismo es una teoría que defiende que la sucesión de hechos históricos a lo largo del tiempo, es decir, las guerras, descubrimiento de nuevos territorios, cambios de gobiernos, etc., son causadas por factores económicos. Partiendo de esta base, veamos cuáles son algunos de los principios de esta ideología. En cuanto a la explotación de las clases trabajadoras, todos sabemos que el trabajo es el único método de poder hacerse con riqueza, pero dentro de lo que es el contexto del capitalismo, el trabajador, que es quien al fin y al cabo genera esa riqueza, va a recibir un salario menor a lo que éste produce. Es lo que se conoce como plusvalía, es decir, esa diferencia que será lo que el capitalista conserve, puesto que es la única manera de que él también acumule su capital. Por lo tanto, en la teoría marxista lo que se defiende es que esa acumulación del capital es el resultado de explotar a los trabajadores. En cuanto a las clases sociales en la sociedad capitalista, existen dos tipos, que son la clase trabajadora, que era la que vendía su mano de obra, pero eran propietarios de los medios que ellos mismos producían. Eso sí, eran los verdaderos creadores de la riqueza de la sociedad. Y la clase capitalista, o burguesía, que eran los dueños de los medios de producción y los encargados de emplear a la clase trabajadora a cambio de un sueldo. Dentro de este grupo nos encontramos por un lado con la alta burguesía, que eran aquellos que no necesitaban trabajar porque vivían de la plusvalía extraída a la clase trabajadora, y por otro lado con la pequeña burguesía, que aunque sí trabajaba, seguían siendo los dueños de los medios de producción. La lucha de clases es un factor invariable que siempre se ha dado en la historia de la humanidad, y cuando tuvo lugar el desarrollo del capitalismo no iba a ser menos, por lo que la lucha entre capitalistas y proletarios fue constante, pues la clase trabajadora no veía nunca la forma de que estos también alcanzasen puestos de poder. Factores tecnológicos, además de las necesidades de las naciones colonizadoras para que el colonialismo sea posible, es necesario que se presenten una serie de factores, entre los cuales se encuentran las ventajas tecnológicas. Las
Entre los siglos XV y XVIII, los constantes enfrentamientos armados en Europa favorecieron el desarrollo de tecnología militar. Esto significó una importante ventaja de los europeos sobre las civilizaciones asiáticas, africanas y americanas. Factores biológicos. Los europeos llevaron consigo virus y bacterias que no existían en las tierras que conquistaban, y por lo tanto las poblaciones locales no tenían defensas naturales contra ellas. Por ejemplo, en América no existía el paludismo, la lepra, la fiebre tifoidea, la difteria ni el sarampión, que resultaron letales para los habitantes nativos. De esta manera se reducían las posibilidades de resistencia. Imperio Británico. La expansión territorial de Gran Bretaña comienza en el siglo XVII, cuando se estableció la colonia Jamestown en territorio americano, 1607. Además de las 13 colonias ubicadas donde hoy se encuentra Estados Unidos, se establecieron colonias británicas en el Caribe, donde la mano de obra se sostenía gracias a la esclavización de poblaciones nativas. En los siglos XVIII y XIX, la colonización británica también se extendió hasta el este, dominando Australia y Nueva Zelanda. Imperio Español. Siendo los descubridores del continente los españoles, establecieron la mayor cantidad de colonias en América del Norte, Central y el Sur. Los territorios colonizados se dividían en virreinados, es decir, que eran administrados por un virrey que gobernaba en nombre del rey español. A fines del siglo XVIII, el Imperio Español llegó a cubrir 20 millones de kilómetros cuadrados. Imperio colonial francés. Francia se disputaba con Reino Unido los territorios de América del Norte. Además, estableció colonias a orillas del Océano Índico y en el Caribe. Sin embargo, la mayor parte de su territorio colonial se encontraba en África. Este imperio se sostuvo incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzaron los procesos de descolonización en Asia, comenzando por Vietnam, y en África, comenzando por Camerún. Consecuencias para la metrópolis. En las potencias que iniciaron las colonizaciones, las consecuencias fueron diferentes en cada caso. En todos los casos, las colonias les otorgaron un crecimiento económico, pero fue aprovechado de diversas formas. En Reino Unido, por ejemplo, las materias primas obtenidas gracias a la colonización permitieron sostener el desarrollo del creciente industrialismo. Sin embargo, en España solo se retrasó el creciente endeudamiento de la corte. Consecuencias para los territorios colonizados. Los territorios colonizados fueron dramáticamente modificados, ya que en su mayor parte las culturas locales fueron eliminadas por completo, o en los mejores casos se combinaron elementos nativos con elementos de las culturas colonizadoras. Junto con el idioma, las colonias recibieron las ideologías, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de la metrópoli. Aunque en cada territorio el impacto de los mismos fue diferente. Por ejemplo, en muchas regiones de América casi no existían hablantes de lenguas nativas, mientras que en África una parte importante de la población es bilingüe. Sin embargo, en Asia y África los impactos demográficos, cambios de la población fueron menores.